Continuamos con nuestras clases de geografía ambiental y política. Vamos a ver en este caso problemáticas ambientales y conceptos claves derivados de esas problemáticas ambientales. Estos conceptos claves, o sea, algunas palabras importantes con sus definiciones. Problemática ambiental ya lo habíamos visto. Dijimos que es cualquier suceso natural o antrópico que altere a los componentes medioambientales, sobre todo a la sociedad. Acuérdense que antrópico quiere decir humano, ¿sí? O sea, cualquier suceso por causas naturales o por causas humanas, antrópicas. ¿Qué es un fenómeno natural? Los fenómenos naturales son eventos o sucesos de origen físico o natural, en los que no intervienen las personas como causantes, pero sí pueden intervenir como afectados a dichos fenómenos. En este caso, esos fenómenos serán considerados desastres. Y fijémonos acá, desastre o catástrofe son esos fenómenos naturales o de origen antrópico provocados por las personas que afectan negativamente a la sociedad, pudiendo haber pérdidas humanas y o materiales. Hay algunos que definen una catástrofe como algo más elevado, como algo más intenso que un desastre. Otros simplemente lo ponen como sinónimos. Riesgo. El riesgo es la posibilidad de que una amenaza afecte a una sociedad vulnerable. Para definir riesgo tengo en cuenta dos componentes. Uno es la amenaza y el otro componente es la vulnerabilidad. La amenaza es el evento natural o de origen antrópico que puede afectar a una sociedad vulnerable. Por ejemplo, un terremoto. El terremoto va a ser la amenaza que justamente amenace a una sociedad que esté cerca de una zona donde se producen terremotos. La vulnerabilidad es el grado de defensa de la sociedad ante una amenaza. Responde a cómo está preparada la sociedad para prevenir o reducir los efectos de un fenómeno determinado. Volviendo al caso del terremoto, no es lo mismo población que se ubica en casas antisísmicas, que tienen una infraestructura adaptada a eventos sísmicos, y es distinto eso a casas que no están con esas medidas antisísmicas, ¿sí? Casas más débiles, con materiales de construcción más débiles, tienden a ser destruidas más pronto que las otras viviendas con construcciones antisísmicas. Entonces, la vulnerabilidad va a ser mayor en las casas con materiales débiles y va a ser menor en las casas con materiales más sólidos y que puedan resistir a estos terremotos. Bien, fíjense esta foto de un tornado. Vamos a empezar. Fenómeno natural de origen climático, eso para empezar. Después podemos ir agregando. Tiene un origen, o sea, una causa por la cual se forma. Se origina cuando se ponen en contacto masas de aire de diferente temperatura y humedad. Una masa cálida y húmeda contra una masa fría y seca. Estos intercambian energía y empiezan a girar formando un vórtice, que es lo que comúnmente llamamos torbellino. Tiene determinadas zonas geográficas en las que es más frecuente. O sea, los tornados no se producen en todo el mundo, sino que hay ciertos lugares más precisos. Entre sus parámetros medibles se encuentra la velocidad, la cual se mide con la escala de Fujita. Cuando el viento está a 500 km por hora, es cuando se lo califica como tornado. Otra imagen más. La diferencia, fíjense, acá yo veo ya cosas que están volando, además del viento que se desplaza. Y acá puedo ver un componente, vamos a decir, humano, se puede referir a solamente este camión, pero acá puedo ya identificar más cosas que tienen que ver con construcciones. Y acá, sí, precisamente veo más construcciones y veo los efectos que provocó en este caso el tornado. Acuérdense de esto, el tornado puede ocasionar desastres o catástrofes, pero ¿cuál es la condición para que se lo considere al tornado como un desastre o catástrofe? La condición es que afecte a la sociedad con pérdidas humanas y o de infraestructura. En este caso estamos viendo lo que más salta a la vista es una pérdida de infraestructura. Pérdidas humanas no sabemos si las hubo.
Pero esa es la condición y la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre o catástrofe de origen natural, ¿sí? Tomando en cuenta el caso del tornado, va a ser un fenómeno natural de origen climático, pero si causó daños, se lo considera desastre de origen natural. Y acá les pongo esta imagen, este mapa, con los estados más en riesgo de afectados a los tornados. Esto se lo llama el corredor de los tornados. Las grandes llanuras centrales de Estados Unidos permiten el encuentro entre el aire frío polar de Canadá y el cálido y húmedo del Golfo de México, lo que favorece la formación de los tornados. En el ejemplo, en la pantalla anterior que les había explicado la formación de los tornados por diferentes masas de aire de diferente temperatura y diferente humedad. Aire frío polar y aire cálido y muy húmedo, ¿sí? Frío, polar y seco y cálido y muy húmedo. El cálido y muy húmedo proviene de esta zona que es el Golfo de México, Océano Atlántico, ¿sí? Los vientos penetran en esta dirección y se encuentran con vientos que vienen de la zona del Polo Norte, Canadá, Alaska. Bien, entonces en ese cruce de masas de aire se generan estos tornados. Tornado. Vamos a hacer un cuadro resumen. Es un fenómeno natural. Puede convertirse en un desastre o una catástrofe de origen natural. Y acá podemos identificar los componentes del riesgo que habíamos hablado. Para la sociedad, el tornado será una amenaza. Esa amenaza afectará en mayor o menor grado según la vulnerabilidad de la sociedad. La sociedad más o menos vulnerable a esa amenaza, o sea, al tornado, estará en riesgo. Es decir, fíjense cómo combinamos los componentes, la amenaza y la vulnerabilidad, que son los componentes del riesgo. Y también cómo incorporamos los términos fenómeno natural, desastre, catástrofe. Bien, actividades. Realicen el cuadro en hoja paisada, sáquenle foto y envíenlo. Acuérdense en el nombre del archivo, pónganle el nombre y apellido de ustedes. O hagan la tabla en Excel y envíen el archivo. En el caso del archivo, perdón, el nombre y apellido de ustedes. En el caso de la hoja paisada, sáquenle foto, pónganle también el nombre en el margen de la hoja o al pie del cuadro y lo envían como foto. Bien, van a responder estas preguntas en este cuadro. Acá les pongo distintos eventos, que pueden ser eventos naturales o eventos antrópicos, humanos. Por cada uno van a indicar si es de origen natural o es de origen antrópico. Simplemente pondrán la palabra natural o antrópico según corresponda. ¿Cómo podría ocasionar un desastre o una catástrofe? Tomo el caso de la deforestación. ¿Cómo puede relacionarse la deforestación con un desastre? O sea, ¿cómo podría la deforestación afectar a la sociedad? ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Cómo podría los incendios forestales afectar a una sociedad convirtiéndose en ese caso en un desastre? ¿Por qué algunas sociedades podrían ser más vulnerables que otras? Vamos a tomar el caso de la contaminación de un río por derrame de petróleo. ¿Por qué hay sociedades que van a ser más afectadas que otras? ¿Qué es lo que hace que la vulnerabilidad sea mayor en ciertas sociedades y menor en otras? Esas preguntas son más para pensar, ¿sí? Pero tengan en cuenta toda la explicación de todo este video.